Fórmula Médica transmitiendo salud. Un saludo cordial para todos los seguidores de Fórmula Médica a esta hora con invitados muy especiales. Esta época de pandemia ha sido determinante para diferentes aspectos de la salud física, de la salud mental, pero seguramente no nos habíamos preocupado por la salud auditiva. El doctor Jonathan Bareño es fonoaudiólogo de Medel y lo hemos invitado para que sea él quien nos explique el impacto de esta pandemia, de esta crisis que atraviesa el mundo frente a la salud auditiva. Doctor Bareño, bienvenido, qué gusto tenerlo en Fórmula Médica. Buenas tardes, Nidia, un gusto. Muchas gracias por su invitación. Un saludo muy especial a su audiencia. Muchísimas gracias por aceptarla. Arrancamos con un tema que está de moda. Definitivamente el tema de la pandemia nos afecta en todos los sentidos de la vida, pero ¿cómo afecta la salud auditiva? Bien, en esta pandemia, pues nos hemos aislado en cierta forma y nos hemos refugiado todos en nuestros hogares precisamente para cuidar la salud, pero también es muy importante cuidar la salud auditiva. En este caso, pues vemos que la mayoría de las personas, sobre todo los más pequeños, los trabajadores que antes estaban en sus oficinas y que ahora están trabajando desde su casa, se ven expuestos a unos niveles de ruido como los que producen los audífonos, en los que, bueno, es muy importante saber y conocer que los audífonos pueden producir un ruido o una ganancia, una amplificación que va superior a los 135 decibeles. Entonces, es muy importante tener en cuenta porque lo recomendado a 90 decibeles, por ejemplo, que es un nivel muy alto, como el sonido del motor de una podadora o una aspiradora, o incluso el sonido de un avión, a ese nivel no se recomienda una exposición mayor a 15 minutos. Entonces vemos que las personas que están trabajando desde su casa o en clases virtuales, como los docentes, los estudiantes, los periodistas, los diferentes trabajadores de call center, se ven expuestos a estos niveles de ruido. Y bueno, la recomendación sería estar pendientes de cómo se están usando sus audífonos, a qué nivel de volumen, vigilar muy bien esa barrita del computador o del celular que nos dice que si estamos al máximo o al 100% estaríamos exponiéndonos a un ruido muy fuerte que se aproxima a los 130 decibeles. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar con tanta frecuencia los audífonos en decibeles tan altos? Las consecuencias son la fatiga que generan aquí en el oído, ¿sí? Dentro del oído está el canal auditivo, que es lo que vemos aquí en la orejita, y más adentro está el tímpano, después están unos huesecillos, y adentro hay un caracol que se llama cóclea.Esa cóclea, con el exceso de exposición, con los niveles muy aumentados de volumen, tiende a desgastarse o a generar un cierto daño, lo que nosotros le llamamos un trauma acústico, lo cual genera con el tiempo un deterioro en la audición. El objetivo sería prevenir ese deterioro en la audición y en caso de que se genere, por ejemplo, una pérdida auditiva que sea causada por este ruido, bueno, entrar a un tratamiento efectivo mucho más rápido de manera oportuna. ¿Se pueden conocer algunos síntomas, doctor Bareño, con respecto a este manejo de la audición y saber así que la estamos perdiendo? Sí, es muy importante ahora que estamos en casa, estar muy pendientes no solo de los más pequeños de nuestros oídos, sino también de los adultos, de nuestros tíos, de nuestros padres, abuelos. Precisamente en este tiempo nos podemos dar cuenta de diferentes signos. Por ejemplo, el primero es si hay alguien que no responda a los sonidos como el nombre o al llamado o al celular y tenga, por ejemplo, el teléfono, el televisor, el volumen a un muy alto volumen o el radio. Entonces tenemos que darnos cuenta que es probable que esta persona reaccione a sonidos solo muy fuertes y a sonidos suaves o medios no reaccione. Entonces podemos estar sospechando o intuyendo que pueda tener una pérdida auditiva. Por ejemplo, los más pequeños, es muy importante tener en cuenta que ellos desde los 0 a los 6 meses tienen un desarrollo lingüístico y auditivo, ¿sí? Pero entre un normoyente y una persona o un pequeño, un neonato que tenga pérdida auditiva, tienen un desarrollo igual o similar hasta los 6 meses. A partir de ahí,
Si no vemos que adquiere sonidos, palabras o no interactúa con nuestra voz y con los sonidos del ambiente, entonces podremos estar también sospechando de que hay una pérdida auditiva. Los más grandes o los más adultos tienden a aislarse cuando tienen una pérdida auditiva. Eso quiere decir que hay una reunión familiar o estamos todos sentados en la mesa, pero prefieren irse a cenar solos a la sala, o no interactuar o no participar de las conversaciones. Entonces también sería un signo muy importante tener en cuenta y detectar que puede estar pasando algo con la audición de nuestro familiar. Y bueno, un último signo también sería si alguien le piden que le repitan mucho. Por ejemplo, no entiendo cuando le decimos 60 o 70. Entonces, en ese caso, piden repetir cómo dijo, cómo es, o siempre dan respuestas tímidas. Muchas veces dicen sí, sí, sí a todo, pero no nos hemos percatado de que tal vez la persona que nos está respondiendo tímidamente no nos está escuchando adecuadamente. Doctor Bareño, usted hablaba de los niños. Es fundamental saber con claridad cómo evoluciona o cómo progresa esa salud auditiva de los niños. Tenemos entendido que hay una relación directa entre una buena audición y el desarrollo de la palabra en el niño. Exactamente. Como le decía, un niño que escucha está conectado con su ambiente y a partir de los 6 mesecitos empiezan, incluso desde los 3 meses podemos ver una interacción con la voz de la mamá, con la voz del papá, con los sonidos del ambiente. Si hay algo que se cae, algo que se quiebra, se sobresaltan, buscan a dónde está ese sonido y poco a poco se van conectando con ese ambiente y con el modelo del lenguaje o el idioma que le están hablando. Entonces ellos empiezan a adquirir palabras, a adquirir gestos, a interactuar también con el mundo que los rodea, con el papá, con la mamá, con los primitos, los hermanos, y a generar sonidos similares. Por ejemplo, cuando el perro hace guau guau, ellos ya saben que es un perro y empiezan a imitar. Cuando vemos esto, se ve un desarrollo paulatino que se puede medir, que se puede medir por diferentes test y también por diferentes pruebas audiológicas, pero en los niños de los 6 meses que tengan pérdida auditiva no se ve ese avance. Entonces tenemos que estar muy pendientes de exactamente cómo está desarrollándose el lenguaje, porque eso puede ser un signo de alerta en este caso. Doctor Bareño, cuando tienen los niños problemas con la visión, se vuelven muy distraídos. Dicen los expertos que como no ven el tablero, se distraen jugando con el compañerito, empiezan a perderle interés a las clases como tal. ¿Sucede una cosa siquiera similar con el tema auditivo? Sí, muchas veces los niños que están en etapa escolar tienen también problemas escolares, ¿no? Problemas más que todo de aprendizaje, dificultad para aprender a integrar las palabras, los sonidos de las palabras en las letras, porque a veces las confunden. Y también muchas veces son niños muy visuales. Como el sentido de la audición está atenuado o está ausente en uno de los 2 oídos, son niños que siempre están distraídos, que pasa una mosca y se van con la mosca y se pierden en la ventana viendo la mosca. Son niños que buscan mucho la parte visual porque la visión compensa lo que la audición en este caso no está haciendo. Y también vamos a ver que ellos también pueden confundirse con trastornos de atención o trastornos de conducta, como la hiperactividad. Entonces buscamos que en este caso, si hay o sospechamos que un niño tenga algún déficit, pero que hay algo más adicional, diferente a la atención o la hiperactividad, entonces podemos hacer un examen audiológico que también se hace desde el nacimiento. Es muy importante también que desde el 2019 hubo una ley del tamizaje que se aprobó y que se vuelve obligatoria en los centros de atención de salud. Y es muy importante que el programa de audición de ese hospital o de la clínica, incluso la mamá o el papá, cuando están en los meses, en el tiempo posparto, soliciten este examen si no se lo han hecho, ¿sí? Porque el tamizaje en este caso es obligatorio y nos ayuda precisamente a detectar y a tratar oportunamente a los pacientes que puedan tener hipoacusia. ¿Qué deben hacer los padres de familia frente a una situación como esta para que no haya un error
en el diagnóstico de la salud auditiva de los niños? Bien, si se sospecha de algo auditivo, es muy importante escuchar a veces a la docente que pasa un gran tiempo con los niños y también ver todos estos signos. Si dudamos o sospechamos de que nuestro hijo está escuchando con ciertas dificultades, entonces podemos asistir al médico pediatra, al médico general, al otorrinolaringólogo, para que nos indiquen un examen audiológico más especializado. El profesional de la salud, como el pediatra, el otorrinolaringólogo, el médico general, le pueden decir a qué especialista se puede derivar. En este caso, cuando llegan al audiólogo, en este caso el audiólogo va a hacer una serie de pruebas. Nosotros le llamamos batería de pruebas o batería de test. En este caso, una audiometría comportamental, una logoaudiometría. Cada una de ellas evalúan diferentes aspectos de la audición y se pueden detectar o identificar tipos de pérdidas auditivas a tiempo. Doctor Bareño, hablemos del otro lado de la historia, los adultos mayores. Cuando empiezan a tener problemas auditivos, también seguramente empiezan a tener algún tipo de complicación en su vida social, en su relación de familia. ¿Cómo llegar a esta edad haciendo prevención, cuidando nuestra salud auditiva? Y desde luego, ¿cuál es la enfermedad más frecuente después de los 60 años? Sí, bueno, más o menos la hipoacusia en el adulto mayor mayor de 55 años se puede estar presentando en un porcentaje del 50%, ¿sí? Los adultos mayores que tengan una hipoacusia o una baja audición a partir de 55 años se van a considerar pacientes que tienen presbiacusia, que es un deterioro normal por el envejecimiento natural de las células o del órgano de la audición. Lo que podemos hacer para llegar allá es, bueno, si tenemos alguna enfermedad o algún nivel, por ejemplo, algo concomitante o algo que esté en el cuerpo adicional a la hipoacusia, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, tenemos que mantenernos rigurosamente con estos medicamentos. De ahí en adelante también para prevenir esta hipoacusia, pues tendríamos que buscar no exponernos a ruidos fuertes, no automedicarnos, tratar con el especialista adecuado cualquier tipo de dolor o sangrado o salida de líquido del oído, ¿sí? En este caso, tanto para los adultos como para los más pequeños, que ya se vean o se identifiquen como con una pérdida auditiva después de haber pasado por las pruebas audiológicas, también es importante saber que hay soluciones para la hipoacusia. Hay soluciones como el audífono convencional, que muchos usuarios, muchos pacientes los hemos visto en las calles, a veces en el transporte público. Es muy importante también tener en cuenta que estos dispositivos son de uso exclusivo y son de uso para ayuda auditiva, son muy importantes para la persona y no le sirven a nadie más. Y que también hay soluciones aún incluso más potentes, por ejemplo, un implante coclear, un implante de oído medio o un implante de conducción ósea para los adultos mayores, para los más pequeños, que puedan beneficiarse de estos tipos de tecnologías. Doctor Bareño, el tema de la higiene, porque a veces tenemos complicaciones también con este asunto. Pensamos que la situación es porque no nos hemos lavado bien los oídos o porque no sabemos hacerlo y lo debe hacer un especialista. Háblenos, por favor, de esa higiene también para nuestros adultos mayores o para las personas mayores de 55 años que puedan tener este tipo de problemas. La higiene es muy importante en cuanto a no usar objetos extraños, ¿sí? Muchas veces vemos a personas, y he visto en la calle o me cuentan, que se limpian con un papelito enrollado y se lo meten en el oído, pero no saben que se quedó algo por allá. Hay algo muy importante también, es la cera. La producción de cera es una secreción natural del cuerpo, de la mucosa del oído. La cera tiene propiedades antimicóticas y también antibacteriales. Por lo tanto, ella va a ir saliendo normalmente y lo que tenemos que hacer es simplemente recogerla de aquí, del canal auditivo, con un trapito, con la toalla, después de ducharnos, dejarnos caer agua tibiecita en el oído, agüita y jabón, eso sería suficiente.
Ya si nos vemos enfrentados a un tapón de cera, en este caso es muy importante asistir a la consulta médica y que el médico general o el otorrinolaringólogo puedan retirarnos esa cera que puede estar acumulada en el oído y que puede estar muy cerca al tímpano. El objetivo también en este caso sería cuidar nuestras estructuras. ¿Por qué? Porque cuando metemos una pincita, cuando metemos la tapa de un lapicero o la misma uña y eso está sucio, contaminado, podemos raspar el oído y eso genera una infección, ¿sí? Cuando se genera una infección, hay un poquito más de complicación en el tratamiento y bueno, entonces en sí el autocuidado en sí es ese, evitar objetos extraños, evitar utilizar objetos que puedan lastimar el oído. Y la limpieza sí la pueden hacer más que todo con el especialista como es el otorrinolaringólogo, quien tiene el instrumental especial para hacer la extracción de algún cuerpo extraño o de algún tapón de cerumen que se pueda encontrar en el oído. Doctor Bareño, le preguntábamos el tema de la higiene porque hemos recibido en diferentes oportunidades comentarios de nuestros seguidores en Fórmula Médica en donde personas adultas preguntan por qué pueden tener una baja auditiva cuando si les hacen un examen resultan en los mejores niveles. Si lo revisa un médico, resultan en los niveles adecuados. ¿Qué puede pasar cuando aparentemente no hay ningún inconveniente? Bueno, en este caso es muy importante tener en cuenta que nosotros escuchamos en un rango de frecuencias de 20, ¿sí? 20 Hz hasta 20 kHz. Cuando el médico evalúa todo ese rango auditivo, pero cuando el paciente está hablando por teléfono, el teléfono tiene un rango mucho más reducido. Eso quiere decir que está transmitiendo solo las frecuencias del habla, más no las del ambiente alrededor, también sonidos que están naturales como los platos, los timbres, todo lo que se encuentra alrededor de nosotros. Muchas veces decimos entiendo bien, yo escucho bien, pero es porque a veces tiendo a subirle un poquito más el volumen al teléfono, al televisor, y el televisor y el teléfono tienen un rango de frecuencias muy reducido. Cuando el médico evalúa, entonces evalúa muchas más tonalidades, muchas más frecuencias. Y por eso podemos decir que a veces, bueno, en el examen salió mal, claro, pero en el desempeño cotidiano con la conversación y en la familia me va bien, o a veces me va bien con el teléfono, pero no nos damos cuenta cómo está el teléfono, cómo está el televisor, cómo están el resto de los dispositivos, o cómo hago para poderme comunicar. A veces también vemos que la persona que no escucha le sube el volumen a la voz, tiende a ser gritona o cascarrabias, pero eso puede ser más que todo porque como no se escucha, no escucha el volumen al cual está hablando, piensa que no lo están escuchando y asimismo alza la voz. Entonces, a veces dicen que escuchan bien y que todo está bien, pero eso también es algo importante. Si no se escuchan, entonces tienden a subir la voz para escucharse ellos mismos y para ser escuchados. Doctor Bareño, finalmente, sugerencias en esta época de pandemia, cuidados que debemos tener para hacer que nuestra salud auditiva esté en las mejores condiciones y no lleguemos al final de todo este proceso tan difícil de la pandemia contra el COVID-19, pues con una salud auditiva deficiente. Una recomendación muy importante ahorita que estamos en esta pandemia es seguir cuidándonos con la mascarilla, con el lavado de manos, porque se ha demostrado y hay estudios que están en progreso que indican que después de tener COVID, muchas personas han perdido audición o se les ha visto atenuadas, porque es una enfermedad viral y como enfermedad viral produce microcoágulos en el oído y esto puede generar una baja audición. Lo otro es muy importante y es no automedicarse, porque muchas veces tomamos el antibiótico, el analgésico y en exceso, por ejemplo, la aspirina en exceso para un dolor de cabeza o para alguna migraña o cualquier otra dolencia, muchas veces puede generar en exceso una hipoacusia por ototoxicidad. Hay una lista muy importante que para la audición tenemos que tenerla en cuenta, que es la lista de ototóxicos, que son medicamentos como la streptomicina, gentamicina,
que si nos automedicamos con estos antibióticos pueden generar un efecto negativo en nuestra audición. Y lo siguiente, otro consejo sería muy importante limitar el uso de nuestros audífonos. Por lo menos, recuerden, si hay una barra de rango auditivo o de amplificación en su computador cuando suben el volumen o en su celular, tenerla menos del 50%, ¿sí? También utilizar los audífonos no más allá de ese 50% y no por más de 4 horas seguidas. Doctor Jonathan Bareño, fonoaudiólogo de Medel, es un gusto saludarlo siempre en Fórmula Médica y muchísimas gracias por esas sugerencias, por esos consejos prácticos que debemos tener en cuenta para cuidar también esa salud auditiva, tanto de los niños como los adultos y muy especialmente los adultos mayores. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Nidia. Un gusto estar con ustedes. Gracias.